Usted necesita conocer y entender lo que sucede en la región. Por eso, usted necesita un café con Óscar Sánchez Oviedo. Cuando se busca servir a la comunidad promoviendo y dinamizando la relación entre las universidades, el sector productivo y el entorno a través de proyectos de investigación. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Escuche Café con Óscar Sánchez Oviedo por Frecuencia Bolivariana, Radio Educativa y Cultural. Tema del día. El día en que Ralito se le atravesó a La Habana. Octavio, Hernán y Albeiro son monterianos. No se conocen entre ellos, pero tienen en común que adoran su ciudad y viven de lo que producen diariamente para sostener a sus familias. Octavio es vendedor ambulante de frutas desde hace 10 años. Lo mío, pues lo que más regular vendo es fruta comestible, naranja, piña, lo que encuentre pues de fruta en la plaza. Hernán tiene 27 años viviendo de una tienda de barrio. No, menos mal, afortunadamente somos 3 personas nomás. Y Albeiro lleva 10 años como taxista. Y entonces cuadra, un día que uno no trabaje ya, uno vive de lo poco que se gana aquí. El jueves 31 de marzo y viernes 1 de abril del año 2016, estos 3 hombres estuvieron unidos, aunque no se conocen, por el miedo, la sorpresa y la indignación que les causó ver por primera vez a la capital del departamento de Córdoba totalmente paralizada por una amenaza. Octavio no pudo sacar su triciclo con frutas y se vio en aprietos para suplir las necesidades de sus 2 hijas, de 15 y 9 años. Pues se perdieron 2 días, porque primero que todo el comercio estaba cerrado, y segundo en el mercado no dejaron trabajar esos días. Entonces fueron días que a uno le afecta económicamente porque esos 2 días uno se queda en la casa sin hacer mayor cosa y lo poquito que uno tiene pues tiene uno que subsistir de eso. Pero estuvo mal ese día para que hubo pérdida porque ese día quedó fruta y la gente estaba atemorizada y nadie quería pues salir a comprar o a llevar algo de lo que uno llevaba. Hernán, impulsado por el miedo de su barrio, tuvo que cerrar su tienda aunque intentó, por varias horas, tener un día normal. Grave mal, pues sinceramente muy mal, porque la gente, todo el mundo se escondió, nadie salía, la presión de la gente que ya iban a venir a agarrar los negocios a piedra, que había que cerrar. Fue un desastre, fue una pérdida, la verdad. No les sabría decir el total en pérdida, pero sí se reflejó bastante porque las ventas se reducieron un 80%. Albeiro recibió una orden tajante del dueño del taxi. No se trabaja porque la gente tiene miedo. No, guardado en la casa, no pudimos trabajar. Salimos y tuvimos que guardar enseguida los carros. Porque era zozobra, miedo por todas partes, que iba a haber atentados y eso, y tuvimos que guardar. Pasamos en la casa, descansando. Desde el miércoles 30 de marzo hasta el viernes 1 de abril, un panfleto, varias cadenas con audios y fotografías falsas o sacadas de contexto y un rápido voz a voz, alimentado en parte por la afición al rumor, provocaron más pánico que las bombas que fueron detonadas en Montería a finales de los 90 y los homicidios selectivos de la época en que las autodefensas se imponían como una especie de paraestado. Lo peor se vivió el viernes, cuando la ciudad entera hablaba de cómo le dispararon a los pasajeros de un bus que cubría la ruta Montería-Cereté y cómo quemaron un camión en cercanías al municipio de Pueblo Nuevo. En ambos casos, por no atender la orden de paro armado de las autodenominadas autodefensas gaitanistas, a las que el gobierno y los medios llaman clanúsuga y que, según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, ya tienen presencia en 22 departamentos. La tensión que se vivía en las calles de Montería era peor en los municipios del sur del departamento, en la zona de Urabá y el Bajo Cauca, además de algunas localidades de Sucre. Todo esto provocó que Octavio, Hernán y Albeiro tuviesen otra cosa en común. Vivir esos 2 días de tensión por causa de un grupo armado ilegal les hizo dudar que la paz, de la que tanto se habla por estos días, esté cerca. Octavio lo expresa así. Sinceramente le digo de que
Pues para mi concepto y modo de sentir eso nunca lo va a ver. La verdad es eso, ya estamos viviendo en un país que lastimosamente cada día las cosas van de mal en peor. La economía está mala, para uno poder subsistir es una brega. Y la delincuencia y la violencia siempre está ahí de la mano. Antes, por el contrario, yo creo que ya somos un país más violento que otros países. Hernán va más allá. Es que yo no creo en el proceso de paz. No, es que paz, eso no, eso es un, ¿cómo le explicara yo? Para mí eso es una sinvergüenzura. Los colombianos somos los que estamos pagando todos esos gastos de esa gente y todo, pero paz, en realidad para mí paz no, eso no existe, eso no se va a ver. Son pañitos de agua tibia. No, la FARC se entrega, ¿cierto? Entregan las armas, pero quedan otros. Ellos, precisamente, mire para dónde vamos, un Pablo Escobar que tenemos ahorita. Y según comentan los comentarios, es que está la misma autoridad ahí. Y Albeiro no se queda atrás a la hora de expresar su duda. Hombre, eso es como algo difícil, uno no sabe ni qué pensar en estas cosas, porque tanto que está pasando y mire esto, nos encerraron a todos. Lo sucedido el 31 de marzo y 1 de abril del presente año no es la primera señal clara de que después de la desmovilización de las autodefensas quedaron peligrosos cabos sueltos en el proceso. Ya las autoridades han aceptado que muchos miembros de las autodefensas no dejaron las armas, sino que decidieron integrar lo que luego denominaron BACRIM, impulsados por el jugoso negocio del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. Entonces, lo visto ese último día de marzo y el primer día de abril del 2016, causando fuertes dudas en torno a la paz, es la forma en que el proceso de Ralito se le atravesó al proceso de La Habana. Usted necesita conocer y entender lo que sucede en la región. Por eso, usted necesita un café con Óscar Sánchez Oviedo. Cuando se busca servir a la comunidad promoviendo y dinamizando la relación entre las universidades, el sector productivo y el entorno a través de proyectos de investigación. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Escuche Café con Óscar Sánchez Oviedo. Por Frecuencia Bolivariana, Radio Educativa y Cultural. En julio de 2012, la entonces defensora del pueblo en Córdoba, Julia Rodríguez, reveló lo que pasaba en las zonas rurales de Córdoba en entrevista para uno de mis reportajes. Ellos ofrecen 800, 900, hasta 1 millón de pesos le ofrecen a estas personas que reclutan. Igualmente eso para ellos es algo que los motiva, porque igualmente están acá sin hacer nada, no tienen la oportunidad laboral, y el ofrecerle pues una entrada o un ingreso de esa categoría, pues con esa suma, pues ellos enseguida dicen pues que esta es mi oportunidad y vamos, pero no saben la situación tan lamentable que les espera a ellos y de la cual ya no pueden salir de allí. La defensora enfatizó en que la comunidad no denunciaba por temor. No, eso más bien es un subregistro, porque es que las familias no se atreven a denunciar, porque es que si ellos denuncian, ya tienen allí las amenazas y muchas veces lo pueden asesinar a ellos o a su familia. Entonces, las personas, algunos han logrado salirse de esa situación y han denunciado y han dicho qué es lo que está pasando, pero la mayoría no logra escaparse. Los que logran escaparse informan y denuncian la situación, pero en su mayoría no lo hacen porque ya quedan allá y no pueden salirse de la situación cuando ya engrosan a esas filas. Incluso indicó que ya había, hace 4 años, una especie de control social de esos grupos en algunas zonas. Ellos, a pesar de que ha bajado el número de homicidios, sin embargo, el control social sigue. Sin embargo, las extorsiones siguen. Ellos obligan a los finqueros a que les den trabajo, entonces ellos aparecen allí como trabajadores de finqueros y se camuflan allí, pueden aparecer como que están trabajando con el dueño de finca, pero resulta que son personas informantes, que están allí pendientes, quién entra, quién sale. El control social sigue, pero las comunidades están calladas.
las comunidades no quieren denunciar. Ellos dicen, están aquí con nosotros, pero igualmente la fuerza pública, los organismos de seguridad dicen, no lo podemos capturar porque no hay ninguna denuncia. La gente tiene miedo de denunciar y ellos están allí, pueden ser como informantes. Ellos, como tú me preguntaste hace ratico, los cogen a los menores también para informantes. Mariceli Moner, coordinadora de la oficina del Comité Internacional de la Cruz Roja en Montería, también advirtió sobre el reclutamiento de menores en la zona por parte de estos grupos y cómo las familias no denunciaban. El hijo está mejor con ellos que si estaría en el caserío sin hacer nada porque no hay escuela o no hay bastante profesores o porque el profesor tuvo que salir, cosas así. Porque pienso que efectivamente si la educación estuviera en todos los lugares, tal vez habría menos riesgos que estos jóvenes se vinculen a grupos armados. También en julio de 2012, Óscar Emilio Zuluaga, vocero de una asociación de desplazados por la violencia en Córdoba, dijo frente a mi grabadora que en este departamento nunca hubo la paz prometida en Ralito. Además de la corrupción, el mismo conflicto que siempre persiste. El conflicto ha existido desde antes, el presente y sigue el mismo conflicto armado. No hubo la desmovilización, hubo un receso, pero no fue efectiva también por el incumplimiento del gobierno. 9 meses después, el entonces comandante de la policía en Córdoba, el coronel Carlos Vargas, confirmaba en otro de mis reportajes la alianza entre las FARC y las llamadas Bacrín, Clanúsuga o Urabeños, en el sur del departamento. Las bandas criminales, en el caso de los urabeños, tienen integrantes de personas que pertenecieron, en el momento se desmovilizaron de las autodefensas, pero también hayan mutado hasta integrantes de las FARC. Tenemos gente que integró frentes de las FARC y está perteneciendo ahora a la banda criminal Los Urabeños. E incluso, ya sabemos claramente que en el sector de Tierra Alta, el nudo de Paramillo, hay una sinergia entre las FARC y la banda criminal Los Urabeños en el propósito de sacar clorhidrato de coca en los centros de producción y sacarlos a los mercados internacionales. O sea que frente a la composición de esta banda criminal Los Urabeños, tengo que decir que se trata de una empresa criminal, una mafia, en donde no solamente tenemos desmovilizados de las autodefensas, sino delincuentes, narcotraficantes, exintegrantes de carteles de narcotráfico, sicarios que pertenecieron a carteles de narcotráfico e integrantes de las FARC. Al tiempo que se veía crecer el fenómeno, los exmiembros de las autodefensas que sí decidieron iniciar una nueva vida eran emboscados por la estigmatización. En el mes de abril de 2014, Gloria, una de las desmovilizadas, lo narró así. Sí, tocó renunciar a un trabajo por ser desmovilizada después de tener 8 meses laborando. ¿Y por qué? ¿Cómo fue eso? Se supo en la empresa que yo hacía parte del programa de reintegración porque me llevaron a la empresa. La reintegradora mía fue a hacerme el concepto psicosocial y se enteraron. Entonces mi jefe, pues, a pesar de que según él me estimaba mucho, me dijo, usted debe renunciar porque el dueño de la empresa no quiere tener ningún vínculo con personas que hagan parte del proceso de desmovilización. Y de ahí en adelante le ha tocado mantener como al margen esa parte de ser desmovilizada, como si se tuviera que esconder. Sí, me ha tocado mantener eso con mucha reserva, porque para poder vincularte a una empresa o a una clínica a cualquier parte, eso es muy difícil, a pesar del perfil que uno maneje, de las experiencias o de las actividades que realice, que en esa parte donde duré 8 meses, según mi jefe inmediato, eran muy buenas, toca despedirse del trabajo por estigma, porque la sociedad aún no maneja esa parte. ¿Usted se ha preparado después de que salió de las filas? ¿Ha seguido capacitándose? ¿Ha seguido mejorando en su vida laboral? Y aún así tiene que esconder el hecho de ser desmovilizada. Es decir, ¿pesa más el hecho de ser desmovilizada que cualquier otra cosa todavía? Sí, pesa ser desmovilizado, porque de cierta forma hay un estigma grande a nivel nacional. Es más, tuvimos un encuentro de promotores en Bogotá y resulta de que en cada región se dice exactamente lo mismo. La sociedad aún no aprende a convivir con el participante.
Ese mismo año, 2014, los comerciantes también veían venir un gran problema. Por eso comenzaban a hablar de estrategias para defenderse. Jaime Betancur es el presidente de la Junta Directiva de FENALCO en el departamento de Córdoba. Todos los días, aunque de pronto se diga que está disminuyendo, estamos empeorando. Hemos manifestado FENALCO públicamente que una de las soluciones a esto es que nos unamos en los cuadrantes, pero bien organizados, bien orientados y con participación con los que deben de estar. El comercio organizado del departamento de Córdoba está dispuesto a contribuir con este fenómeno, con este mal, porque lamentablemente, si las autoridades o a quien corresponda no nos defienden, tenemos que autodefendernos. En marzo de 2015, fue el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien sonó las alarmas cuando reconoció en directo por la televisión nacional y desde el Club Campestre de Montería que la extorsión tenía arrinconado al departamento de Córdoba. El miedo ya era demasiado evidente y la orden era concreta. Yo sí quisiera que de aquí a un mes, ojalá pudiéramos volver aquí, General Palomino, ministro, a ver si esa situación ha mejorado, tener un monitoreo diario sobre la situación en los sitios donde está concentrado esa extorsión, porque yo sí necesito ver una mejoría en materia de extorsión en esta región. No podemos seguir capturando gente sin tener resultados reales, concretos, frente al delito propiamente dicho. Es como si uno estuviera nadando contra la corriente y uno nada más despacio que la corriente, entonces en lugar, si uno puede estar nadando, pero está retrocediendo. Entonces yo sí quiero tener resultados mucho más reales y contundentes en la lucha contra la extorsión, sobre todo aquí en el departamento de Córdoba, porque sé que ese problema se ha salido un poco del cauce y está creciendo. El actual defensor del pueblo en Córdoba, Víctor Castilla, en febrero de 2016, semanas antes del paro armado, también advirtió que casi todos los comerciantes de este departamento ya eran presa del miedo. Casi todos los comerciantes, y no podemos generalizar, pero casi todos los comerciantes a información o por información de la comunidad, pues se sabe que están siendo extorsionados por estos grupos al margen de la ley, independientemente de la actividad que se haga, ya sean ganaderos, ya sean comerciantes o cualquier tipo de comercio que se presente en el departamento. Allí tienen que pagar una cuota a estos grupos, que de ahí fue que se fortalecen o se financian. Realmente, pues, donde hacen presencia estos grupos al margen de la ley. Estamos hablando Montería, estamos hablando el Bajo Sinú, el Bajo San Jorge, el Alto Sinú, el Alto San Jorge, es donde más se presenta este tipo de circunstancias. Sin dejar de lado la zona costanera, que también se viene presentando dicha problemática. El presidente Santos también anunció desde Montería el 7 de marzo de 2015 el inicio del desminado, como un paso importante en el proceso de paz con las FARC. Desminado, comenzamos a desminar el país. Hay un acuerdo, repito, para comenzar a desminar el país. Se va a iniciar en las zonas donde la población ha sido o está siendo más afectada. Ese anuncio tuvo un gran pero en el departamento de Córdoba, porque días antes el senador Daniel Cabrales había denunciado que en Tierra Alta, uno de los municipios más afectados del país por las FARC y otros grupos armados ilegales, seguían sembrando minas. En el municipio de Tierra Alta, la comunidad se atrevió a denunciar que habían reclutamiento forzado por parte de los bandidos de la FARC y que había un sector llamado Crucito donde no se podía ni siquiera caminar porque estaba totalmente minado por estos bandidos de la FARC y que el minado de estos tipos sigue creciendo cada día. Lo que nosotros le pedimos al gobierno nacional y a los organismos internacionales de verificación y veeduría, que por favor verifiquen que la FARC no está cometiendo actos terroristas. Reuniendo los hechos, el diputado de Córdoba Orlando Benítez Mora considera que todo lo sucedido debe servir como aprendizaje
para que no se repitan en La Habana los errores de Ralito. Ese proceso de paz con la autodefensa en el 2005, por su mal desarrollo, debe servir de ejemplo al actual proceso de paz con la FARC, para que se mire de manera integral. Fíjate que no podemos dejar situaciones a expensas. Seguramente, y ojalá no se repita esta situación, aquellos interesados en tomar las armas, no defendiendo una causa en teoría ideológica, sino producto de un negocio, van a continuar dentro de las armas. Y esa situación hay que aprender a separarla. En el departamento de Córdoba, la lucha contra las bandas criminales continúa. Y el coronel Engelbert Grijalva, comandante del Departamento de Policía Córdoba, habla así de sus principales cabecillas en la región. Los más cabecillas principales tenemos a Darío Antonio Úsuga David, que es el máximo cabecilla. Ese sabemos que eso es por allá por las zonas del Urabá antioqueño, hacia Chocó es donde tiene su mayor presencia. El cabecilla de Córdoba, que es Roberto Vargas Gutiérrez, alias Gavilán. Tenemos también la información de Uldán Cardona Rueda, alias Pablo o Pablito, que ese vendría a ser el segundo cabecilla aquí en Córdoba. Igualmente tenemos conocimiento de otros cabecillas fuertes en zonas, en áreas, vaya por los sectores de lo que es de Canaletes, Moñitos, Puerto Escondido, Los Córdobas. Por allá se mueve un delincuente conocido como alias el Negro Perea. Por la zona también de Tierra Alta, Valencia, hay un delincuente, pues el que ya dije, alias Pablito, ese más que todo hace presencia en esa zona y domina esa zona. Y en la zona sur tenemos uno que es conocido como el Paisa. Entonces estos están dentro de los más buscados. Estamos ofreciendo unas recompensas importantes por estos cabecillas que pueden llegar hasta los 20, 30 millones, 50 millones de pesos según la información cuando son este tipo de cabecillas, pero también por por información que permita la captura de personal de cualquiera que haga parte del clan Úsuga y que luego de la verificación con inteligencia demuestre que está dentro de las estructuras del clan Úsuga, el nivel más bajo, por así decirlo, estaríamos pagando alrededor de 3 millones de pesos, hasta 3 millones de pesos por la información que dé con la captura de estos delincuentes. Entre tanto, el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, dobló la recompensa para quien dé información que permita la captura de alias Otoniel, el máximo cabecilla del clan Úsuga. Información que nos lleve a la captura de este delincuente Otoniel sube a 3.000 millones de pesos. 3.000 millones. Usted necesita conocer y entender lo que sucede en la región. Por eso, usted necesita un café con Óscar Sánchez Oviedo. Cuando se busca servir a la comunidad promoviendo y dinamizando la relación entre las universidades, el sector productivo y el entorno a través de proyectos de investigación. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Escuche Café con Óscar Sánchez Oviedo. Por Frecuencia Bolivariana, Radio Educativa y Cultural. En la segunda emisión de este programa, el martes 15 de marzo del presente año, el secretario general de la Comisión Nacional de Conciliación, el padre Darío Echeverri, contó detalles del encuentro de víctimas con las FARC en La Habana, como muestra de que, a pesar de todos los problemas, la paz sí es posible. Tengo que reconocer de que la Iglesia le exigió a las FARC que esperábamos de ellos mucha seriedad, de que a las víctimas que nosotros íbamos a llevar a La Habana, ellos la iban a escuchar con respeto, ellos y la mesa de negociación. Y efectivamente hubo un trato muy respetuoso, hubo un poderse mirar a los ojos, sin recriminaciones, sin burlas, sin faltas de respeto, incluso en los casos más difíciles. Yo pienso en el caso del general Mendieta, pienso en casos de Constanza Turbay, que le dice: señores de las FARC, ustedes mataron a mi mamá, a mis hermanos y a 48 personas de mi entorno familiar. Y se los dijo mirándolos a los ojos, y una mujercita débil, pero encontró de las FARC que agacharon la cabeza, la escucharon con respeto, y yo fui testigo de que Iván Márquez, en nombre de las FARC,
En uno de los momentos de descanso, se acercó, le dio un abrazo fuerte y le dijo: Constanza, eso que las FARC hicieron con tu familia, eso no debió haber sucedido. Te pido perdón. Y yo vi en el rostro de esta mujercita lágrimas y risas, pero una paz profunda. Y nos dejó un mensaje acerca de por qué seguir adelante. Porque a pesar de las dificultades tan profundas que hay, los desafíos son muy grandes. Pero yo pregunto, estamos en la mitad del río Sinú, del río San Jorge. Lo que falta por cruzar es la parte más corrientosa. Pero ¿nos devolvemos? ¿O cruzamos el río anhelando encontrar que sí es posible una Colombia reconciliada y en paz? Que para los hijos de los cordobeses es mejor vivir en una Colombia en paz y no en la Colombia en la que han vivido 7 millones, en la que 40 millones han dejado 7.800.000 víctimas censadas. Es mejor un mañana de paz que vivir amarrados a una historia de dolor y de guerra y de muerte. El historiador Fabio López también estuvo en Café y dejó en claro que los procesos anteriores deben ser insumo para el actual con las FARC y lo que se intenta con el ELN. Fui evaluador de la reinserción del EPL, un movimiento político militar que tuvo mucha incidencia en Antioquia y en Córdoba. En esos años vinimos, hicimos historias de vida, hicimos evaluaciones de la presencia de esta organización en el movimiento magisterial, en el movimiento sindical del sector eléctrico. Creo que es un proceso con logros. También hubo problemas, hubo deserciones, en particular pues el sector de Megateo en Santander. Pero también hubo logros. Yo seguí ese proceso, pude analizar los cambios, por ejemplo, en los valores de los excombatientes, cómo fueron desarrollando, muchos de ellos se fueron convirtiendo en sujetos de nuevos comportamientos democráticos. Salieron de esas organizaciones político-militares donde tuvieron que sufrir pues muchos manejos verticales, como se maneja un ejército en cualquier parte del mundo, y empezaron a descubrir nuevas cosas y estoy seguro que eso le va a pasar también a las FARC, ¿no? Ellos piensan que su proceso va a ser distinto, que los otros entregaron la revolución. En esos años llamaban a los de Esperanza, Paz y Libertad, los llamaban despectivamente esperanzados, o esperanceros, mucho más despectivo, pero ellos también van a empezar a vivir un proceso de desmovilización que tiene que ver con muchas incertidumbres y que a nivel humano no es un proceso nada fácil, porque es bajarse del bus de la guerra y de la confrontación militar y del enemigo, reconstruir los proyectos de vida, determinar qué van a hacer con sus vidas, qué van a estudiar, de qué van a vivir, si van a hacer panadería, si van a hacer mecánica, en qué se van a capacitar y también pues cómo van a reconstruir una relación de pareja o a construirla por primera vez porque el nomadismo de la vida en el monte no lo permitía. También dialogamos en Café con la reconocida periodista Gloria Castrillón, de gran experiencia en el cubrimiento del conflicto armado. Ella está de acuerdo con quienes ven a estos nuevos grupos armados como el palo en la rueda para el proceso con las FARC. Pues es una amenaza, como lo fueron los grupos paramilitares en el proceso de paz del Caguán, que no dejaron arrancar nunca el proceso de paz con el ELN. Recordemos que se opusieron a que se estableciera un territorio para que el ELN pudiera realizar su convención nacional, que era el gran escenario de discusión con la sociedad civil y que hoy vuelve y retoma el ELN en su agenda de negociación con el gobierno, que ahora se está haciendo fuera, pero que si leemos el documento nos damos cuenta que recoge la idea de hacer discusiones en las regiones con la sociedad civil. Ha sido un esquema que ha estado siempre pendiente en la cabeza de los dirigentes del ELN como una forma de llegar al tránsito a la negociación de paz. En aquel momento no se dejó hacer.
ese proceso de paz con el ELN. Con las FARC no lograron entorpecerlo del todo, pero recordemos que sí fue motivo de discusión e incluso de parar la mesa más de una vez por el tema del paramilitarismo. Y no olvidemos que en el anterior intento de paz con las FARC en el año 1984, cuando se firman los acuerdos de la Uribe y se acuerda formar una fuerza política, producto de ese acuerdo que fue la UP, fueron los paramilitares, una mezcla entre Estado, narcotraficantes y poderes locales y terratenientes y empresarios, etcétera. Esa mezcla fue la que terminó exterminando a la UP y a todos los líderes de izquierda que tuvieron algún asomo pues para poder ser protagonistas en una instancia política, en una discusión política. Así que no olvidemos que eso no es de ahora, sino que ha sido un proceso no resuelto desde hace muchos años. Hay personas en las instituciones del Estado, hay personas dentro de los poderes locales, políticos y económicos que no les gusta este tipo de expresiones. Para contrarrestar esta situación, el gobierno cuenta con un arma que se espera sea ahora mucho más efectiva. No se trata de un cuerpo élite, más equipos de inteligencia militar o de policía, ni otro frente de negociación. Se trata del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, para dar mayores oportunidades a los jóvenes y así alejarlos de las filas de los grupos armados ilegales. Eso lo evidenció en entrevista para Café el director del SENA, Alfonso Prada, hace apenas algunas semanas. Pues nos estamos preparando para hacerlo, para hacer un instrumento muy fuerte de reconciliación y un camino de oportunidades para los excombatientes, los desmovilizados y sobre todo para las víctimas del conflicto en Colombia. ¿Por qué? Porque la oferta que tenemos básicamente tiene formación y mucha de la gente que se vaya a desmovilizar, pero sobre todo muchos de los colombianos que fueron víctimas de la violencia, incluso pasivos, o sea, que estando en un municipio fueron relegados totalmente de la oferta de formación porque no llegaba el SENA por cuenta del conflicto. El SENA va a llegar y va a ofrecer la formación con pertinencia, con calidad de nivel técnico, tecnológico, para que haya posibilidades y oportunidades de no solamente de emplearse con un empleo formal decente, sino además de construir empresa a través de los emprendimientos que también tiene la capacidad de financiar el SENA para crear nuevas empresas. Y lo segundo, porque tenemos una experiencia muy grande ya en el SENA. Es tal vez con la Agencia Colombiana de Reintegración, las dos entidades con mayor experiencia en desmovilización de grupos armados. Tuvimos que atender en su época desmovilizaciones del EPL, atendimos la desmovilización de las autodefensas en todo el país y hemos ido atendiendo permanentemente la desmovilización individual que se ha dado en las FARC y en el ELN. La última, bueno, hemos tenido como SENA 2 presencias inmediatas. La última fue hace un poquito más de un mes en el departamento del Cauca, donde fui personalmente a graduar a 28 excombatientes, 26 de las FARC y 2 del ELN, que ya los graduamos como técnicos en diferentes áreas, en construcción, en electricidad, etcétera. Y tuvimos la otra experiencia ahora con los recién indultados de las FARC que estaban en las cárceles y acaban de salir. Buena parte de ellos los atendimos, los recibimos en el SENA y ya hicimos los primeros cursos de gestores y de ciudadanos de paz con ellos y además una inducción para su reintegro a la vida democrática. Estos indultados son los primeros que salen de una cárcel producto del proceso de paz colombiano, de tal manera que ya el SENA, pues no es que estemos pensando en el futuro, sino que ya comenzamos a actuar y ya lo estamos haciendo. Una de las preocupaciones es, bueno, esta gente que se desmoviliza pero que nunca ha hecho nada, ¿cómo le buscan ustedes la vocación real a cada uno de ellos? Bueno, nosotros hacemos una caracterización individual, porque detrás de cada decisión de si se va a formar en una u otra cosa, como usted lo menciona, hay un proyecto de vida. Nosotros le preguntamos a la gente, ya tenemos experiencia, muchos de los que van a llegar seguramente tienen un nivel de analfabetismo bastante agudo, porque fueron reclutados seguramente cuando eran niños y no tuvieron la posibilidad de estudiar, etcétera. Nosotros estamos preparándonos con el Ministerio de Educación para esa oferta de alfabetización. Otros que ya tuvieron la posibilidad de estudiar, pero que tienen habilidades tradicionales en temas de enfermería o en temas de construcción o en temas de soldadura,
nosotros tenemos líneas de formación, es decir, identificamos su vocación, identificamos sus saberes previos. Si el saber previo es muy bueno, se lo podemos certificar con un instrumento que es la certificación de competencias laborales, y cuando requiere complementos le podemos inducir hacia la formación en la que ya tiene experiencia, tiene saberes y le gusta, y puede terminar siendo técnico o tecnólogo del SENA con un esfuerzo adicional académico de estudio. De tal manera que caracterizamos a la persona y a cada persona le armamos una ruta de formación individual. Sí, yo digo que la presencia de una sede del SENA en el San Jorge, uno de sus regiones más afectadas por la violencia en el departamento de Córdoba, ¿es parte de esa estrategia de posacuerdo? ¿Me estoy pifiando? No se está pifiando para nada. Acabo de anunciar precisamente en la firma del convenio con Cerromatos una inversión de 10.000 millones de pesos en infraestructura en el municipio de Montelíbano y en esa región del Alto San Jorge, en donde el conflicto armado fue inclemente con los habitantes, lo reconocían ahora los alcaldes de los diferentes municipios alrededor de Montelíbano, que van a ser impactados positivamente con esta inversión. Y anuncié una inversión ya permanente de 3.000 millones de pesos que va a hacer el SENA para la operación del centro de formación. Una infraestructura de 10.000 millones con una operación de 3.000 millones anuales pone al centro de formación de Montelíbano del SENA como uno de los más importantes de Colombia, y obviamente en el sur del departamento de Córdoba como la opción más importante de formación académica y de empleabilidad, de formación para el trabajo que se pueda haber soñado en la región. Cuando se dio el proceso de paz con las autodefensas, uno de los espacios en blanco que quedó es que no se sabía qué iba a hacer con mucho desmovilizado, y mutaron a lo que hoy se conocen como las bandas criminales, las BACRIM. ¿El SENA es el anti-BACRIM en el proceso de las FARC? Pues me gusta mucho esa calificación, porque nosotros somos la alternativa de un camino de oportunidades hacia la formación y el empleo. Eso es la alternativa de vivir dignamente, de vivir por un camino nuevo de oportunidades. Realmente hay un sentido de inclusión y de reinserción o de reincorporación real a la vida democrática y a la vida, digamos, laboral y de emprendimiento y de creación de empresas de Colombia. Si yo le tuviera que pedir una frase para que usted convenciera a los oyentes de que sigan creyendo en el proceso de paz, ¿usted cómo la resumiría? Pues yo les propondría solamente que reflexionen sobre una posibilidad, y es ¿qué preferirían ellos si fueran presidentes de Colombia? ¿Mantener el país en guerra o hacer todos los esfuerzos para que haya una desmovilización y un desarme y que podamos vivir en paz? Yo no creo que haya un solo colombiano consciente que haya conocido el proceso de violencia de los últimos 50 años, así sea marginalmente, que no apoye realmente la decisión del presidente Santos de hacer todo lo necesario para que podamos vivir en un país en paz. Yo les propondría esa reflexión, y estoy seguro que todos los colombianos que me escuchen van a decir, pues sí, esa es una cosa como obvia, trabajaríamos. Pues eso es lo obvio que estamos haciendo, trabajar por la paz. Lo segundo que les diría es, estamos a punto, después de 3 años de un trabajo incansable del presidente Santos y los negociadores, estamos a punto con absoluta seguridad de firmar la desmovilización de las FARC, el desarme de las FARC. Un proceso de justicia transicional que, como su nombre lo dice, es justicia y es de tránsito de una época a otra, por eso va a ser seguramente una justicia diferente, avalada constitucionalmente. Y que eso nos va a llevar a algo con lo que termino, y también le propondría a los oyentes y a los colombianos esa última reflexión, y es: imagínense por un minuto un país en donde no nos matemos los unos a los otros, en donde no haya guerrilla, no haya temor a ser asesinados simplemente por pensar diferente al otro. Imagínense ustedes por un minuto ese mensaje para el mundo, para los inversionistas, para la economía, y cómo vamos claramente a atraer mucho capital para el turismo colombiano, para la industria colombiana, para la productividad colombiana. Invertir mucha más plata en la calidad de vida de los colombianos y menos en armas para el ejército y para la guerra es tal vez la ecuación más sencilla de resolver. Ese es exactamente el camino de la paz que ha propuesto el presidente Santos. Por eso quisiera convocarlos a que crean en el proceso y a que le demos ese voto de confianza a un proceso que va a cambiar la historia de Colombia, no le quepa la menor duda. El hasta hace pocos días director de Coldeportes, Andrés Botero, también habló de la importancia de esa institución cuando se trata de arrancar de las filas de los grupos ilegales, de los grupos armados ilegales, a nuestros jóvenes, y de cómo Coldeportes se convierte en una herramienta de paz. Bueno, es un proceso que ha venido liderando el señor presidente hace días. Estamos muy motivados, ya estamos creo que a puertas de la firma con la FARC, ya faltan, yo diría que semanas.
y pienso que el deporte va a jugar un papel importante. Inclusive ayer me llamaron ya para revisar un proyecto que había pasado con un programa que tenemos de convivencia y paz. Y yo creo que el deporte va a jugar un papel muy importante y lo hemos venido jugando porque creo que el deporte, desde que entramos con deportes de 4 años, ya venimos con Convivencia y Paz, con Supérate Intercolegiados, que va a los 101 municipios del país, llevándole deporte a las zonas más apartadas y más problemáticas de nuestro país. O sea que yo creo que el deporte va a jugar, como dije ahora, un papel importante. Estamos trabajando en eso y esperamos que se presente en la Mesa de La Habana próximamente. ¿Se puede hablar de deporte de manera paralela con la educación como el arma en contra de la formación de nuevos grupos criminales en Colombia? Bueno, sí, pienso que educación, cultura y deporte son pilares fundamentales. Somos como primos todos en el movimiento olímpico del cual yo soy miembro, pues la cultura, la educación y el deporte van de la mano. Y yo creo que tenemos que trabajar muy en llave con el Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y con otros ministerios, porque de verdad Colombia se merece ya vivir en paz. Toda mi generación ha sido en guerra y yo creo que pues, nuestros hijos ya se merecen vivir en paz. Pero yo creo que vamos por buen camino. Yo creo que el señor presidente de la República, verdad, ha luchado por sacar esta idea adelante a un costo político alto, pero tenía que haber alguien que luchara por traer la paz a Colombia y yo creo que próximamente se va a dar. Estamos muy confiados. Doctor, la preocupación general del país es que muchas veces estas intenciones se quedan en la ciudad y no llegan a las zonas más apartadas donde precisamente el conflicto hizo más mella. ¿Se ha pensado en ese aspecto específico y en rescatar de pronto los deportes tradicionales de ciertas regiones? Bueno, si alguien ha ido a todos los municipios del país, ha sido con deportes con su programa Supérate. Hemos ido a todas las regiones, tenemos Juegos de la Amazonía, de la Orinoquía, que es rescatar los deportes autóctonos de los indígenas. Tenemos los Juegos del Litoral Pacífico, donde también rescatamos deportes autóctonos de esa región. En fin, hemos hecho una labor importante, pero es un granito de arena. Yo creo que todo el país debe mirar no solamente, como usted dice, no solamente a las ciudades, sino a la parte rural donde ha estado metido totalmente en conflicto. Pero yo creo que el deporte sí ha estado metido en toda la parte rural, en toda la parte de conflicto. Y por eso le decía, vamos a jugar un papel importante trayéndole felicidad y deporte y recreación a toda la juventud colombiana. El enlace entre la oportunidad de educación para un muchacho que tenga talento con el deporte. Bueno, miren que en Supérate Intercolegiados a los muchachos campeones le estamos dando becas condonables de 40, 50 millones de pesos y eso lo han podido ir a las mejores universidades del país. Lástima que no tengamos más presupuesto, pero ha servido para atraerlos, para que vengan a su vez, porque saben que si llegan a ser campeones tienen abierto el panorama educativo para el resto de su vida. O sea que ha sido un tema interesante. El mismo presidente, usted se ha dado cuenta de que el programa de Serpi lo paga, también ha sido importante para atraer a la juventud a que estudie, que tenga oportunidad de estudiar en las mejores universidades de Colombia y del mundo. O sea que se ha hecho un esfuerzo grande este gobierno para eso y yo creo que el futuro de este país está en el deporte y en la educación. ¿Por qué debemos definitivamente creer en el proceso de paz en este punto? Pues porque es que ya ustedes han visto todos los pasos que se han dado, ya estamos a puertas de 2 o 3 puntos que quedan que faltan. Lo que queremos es que el ELN también se vincule al proceso, que haya una paz total, que sean los dos grupos guerrilleros y yo pienso que cuando ya la FARC esté firmando, yo pienso que posiblemente el ELN también siga el mismo proceso, pero hay que creer, hay que tener confianza en el señor presidente de la República, que de verdad se ha desgastado mucho tratando de sacar este día adelante y yo sé que va por buen camino y estoy seguro que en las próximas semanas el país va a celebrar una firma con el grupo guerrillero de la FARC para que toda esta juventud, todo este país que todos queremos, podamos vivir en paz finalmente después del año 48. Doctor, muchas gracias por tomarse este café con nosotros. No, gracias a ustedes y verdad que el tema de la paz es importantísimo y la vinculación del deporte al posconflicto pues es un tema importantísimo y yo sé que vamos a jugar un papel descollante en los próximos meses. Ese es el panorama que se vive desde Córdoba, pero que sirve de termómetro para todo el país cuando se trata de establecer si Ralito podría atravesársele a La Habana. Con la técnica de Jader Terán y Jorge Petro, este ha sido un informe de Óscar Sánchez Oviedo para Café. Usted necesita conocer y entender lo que sucede en la región. Por eso, usted necesita un café con Óscar Sánchez Oviedo.
Cuando se busca servir a la comunidad promoviendo y dinamizando la relación entre las universidades, el sector productivo y el entorno a través de proyectos de investigación. De lunes a viernes a las 6 de la mañana. Escuche Café con Óscar Sánchez Oviedo. Por Frecuencia Bolivariana, Radio Educativa